Comenzamos esta tarde de Blue 4.0 en un momento en el que probablemente muchos de ustedes están o pasando ya sus vacaciones o a puertas de salir de viaje, pero también quienes todavía se están preguntando ¿y a dónde debería yo viajar? ¿Qué destino encontrar? Porque este es un país que a veces deja las cosas para última hora. Y por eso, pues hemos querido comenzar esta edición de Blue 4.0 en fin de semana con el creador de contenido Camilo Duque, que además es un muy reconocido influencer que justamente se caracteriza por darnos un poco de luces, por enamorarnos de destinos a donde uno puede viajar. Camilo, qué gusto que nos acompañe en Blue 4.0, bienvenido. Yo feliz de estar acá hablando con vos y hablando de lo que me apasiona. Feliz de compartir mi pasión con tantas personas. No, pues es que con esa forma de usted saludarlo a uno, claro que uno ya queda animado. ¿Para dónde es que nos vamos a ir? Oiga, démosle por favor algunas recomendaciones a la gente, Camilo, desde su experiencia, pero le propongo algo. Pensemos en diferentes tipos de viajero. Hagamos una cosa, estamos ya cerrando diciembre, estamos ya comenzando el 2026, 2, 3 destinos que usted diga, dejó para última hora, váyase para allá, que usted allá va a la fija, bueno, bonito y por qué no barato. Bueno, entonces comencemos hablando de Colombia, si te parece bien. Maravilloso. Vamos a hablar de dos destinos para dos tipos de viajero completamente diferentes. De hecho, fueron los últimos dos destinos que visité en el país. Ok. El primero, hablemos de lo más típico, el que le gusta la playita, el que le gusta un buen hotel, pero quizás también le gusta un poquitico otro tipo de plancitos, porque para mí un buen viaje es un viaje que es muy estimulante en muchos sentidos, o sea, como que todos los días puedes hacer actividades diferentes. Entonces, el primer destino que les voy a proponer es uno muy típico en Colombia, pero que aún así es muy inexplorado, que es Santa Marta. Ah, qué maravilla. Que eso tiene un montón de contrastes, además, entre lo verde, la playa. Sí. Exactamente, o sea, en Santa Marta encuentras hoteles todo incluido para no salir del hotel, como yo digo, paseo manillita, pero si por ahí tenés ese espíritu aventurero, podés arrancar un poquitico para la sierra y terminás encontrando Minca, que hay cascadas, que hay montaña, que hay un poquitico de frío, o quizás te vas un poquitico más profundo, te vas para el Tayrona, que es espectacular, pero también ahí cerca está Tayronaca, que son un sitio arqueológico espectacular, antiguo de los Tayronas, que es una cosa de locos, o sea, el Santa Marta es un viaje muy estimulante y hay mucha cultura también con la que puedes tener contacto. Pero si querés también solamente paseo manillita en el hotel, la tenés también al 100%. Y Santa Marta tiene una gran posibilidad y es que tiene muy buenas formas para usted llegar, ¿no? O sea, en conectividad hay un montón de alternativas. Sí, total, o sea, yo diría que ese es como el nivel fácil, o sea, si quieres un nivel fácil ahora, que inclusive si me preguntas a mí personalmente, aunque a muchos no les parezca, Colombia es un país bastante económico, por eso está llegando tanto el turismo y es porque acá se encuentran destinos muy económicos. Santa Marta, si lo comparas con otros lugares en la costa Caribe, digamos que tiene ciertas ventajas y el precio todavía es razonable. Bueno, ahí tenemos una primera recomendación. La segunda. Listo. Bueno, esa segunda es mover a un lado un poquitico más desconocido de Colombia, quizás un poquitico más oculto y que requiere un poquitico más de espíritu de aventura, pero es que es una belleza y es el Putumayo. Miren, Okay. el Putumayo tiene dos zonas espectaculares. Tenés un poquitico de los Andes y tenés de la selva amazónica, o sea, tenés un contraste absoluto. Tenés comunidades indígenas perfectas, maravillosas, en armonía con la gente local. El que crean eso y el que le guste, tenés temas como yagé, yo no lo practico y no me gusta, pero por ahí sí te puede hacer una armonización chévere, una ceremonia bonita con las comunidades indígenas de la zona, es chévere. Okay. Tenés a Mocoa, que tiene un montón de cascadas alrededor que no te imaginas, está el fin del mundo, Hornoyaco, es espectacular. Yo no sabía que Mocoa tenía como característica muchas cascadas. Muchísimas. Mocoa está justo en ese punto medio, antes de llegar al Amazonas, antes de bajar hasta el Amazonas, y justo como al lado de los Andes. Te es montañoso, pero súper selvático. O sea, es muy especial y está rodeadísimo de cañones, ríos y cascadas. Wow, o sea que usted aquí tiene dos destinos que están de punta a punta y que además son absolutamente diferentes para dos gustos que han dejado a última hora. Listo, ahí tenemos a ese turista que de alguna manera dejó para última hora, pero quiere hacer algo distinto y tiene dos alternativas. Hablemos un poco de lo que viene para este comienzo de 2026, o si se quiere el 2026. ¿Cuáles dos destinos usted no debería dejar de visitar y por qué?
Mira, te voy a contar de dos destinos muy especiales que de hecho yo cumplí mis deseos que los llevaba aplazando un par de años este 2025. Y te voy a hablar de uno que, esa pregunta que me la haces es muy bien hecha porque es ¿por qué no dejarlos pasar? Mira, Jordania. Cuando uno habla de Jordania internacionalmente, la gente de una piensa en guerra, hermano. Entonces dicen, no, 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 yo por ahí no voy porque estoy en guerra. Pero por ahí el que está en guerra es el vecino que es Israel y por ahí un poco con Palestina, un tema muy complejo, pero Jordania está en paz, o sea, es un país maravilloso, económico, que tiene una de las 7 maravillas del mundo llamada Petra, la gente más amable del mundo que te puedes imaginar. Si uno como colombiano se siente muy querido en su tierra, o sea, en Colombia somos demasiado amables, en Jordania esa se te da cuenta de estar como en casa, la gente que te recibe con una tacita de café, la gente que te invita a sus casas porque sí, sin ningún interés, es espectacular. Entonces yo quiero como invitar a la gente que no se quede con las noticias que ve simplemente, sino que cuestionen un poquitico y lleguen a regiones maravillosas que hoy, porque el planeta entero tiene miedo de ir allá, pero es absolutamente seguro. Es un país que lleva más de 40 años sin conflicto y barato, bueno, y está vacío para uno solo. Y una de las 7 maravillas del mundo. Y tal vez el miedo o el temor de la gente es porque creen que deben entrar de pronto por el aeropuerto que hay en Tel Aviv, ¿no? O Jerusalén, pero resulta que no. O sea, uno puede llegar a Jordania por otro lado, directo. Sí, señor, exactamente. De hecho, yo llegué por Dubái y pues la gente cuando piensa en Dubái no piensa en guerra. Y Claro. Dubái está al lado de Irán. Eso es muy curioso. ¿Es Porque, posible que esté tal vez perdón. más económico en la medida que no está yendo toda la gente que va habitualmente? Es una buena Sí, oportunidad. está muchísimo más económico. Sí, es una muy buena oportunidad. Yo llegué hace un mes y medio de allá. Ellos comenzaban en esta temporada, la temporada alta, y me decían, pues claro, yo llegué a estar en Petra frente a la maravilla del mundo en algunos instantes con 3 o 4 personas al lado mío solamente. O sea, se pueden imaginar Wow. lo que es eso. O sea, es un Exclusivo. privilegio uno poder tener un tipo de esos lugares. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el otro destino que uno debería poner en su lista del 2026? Estamos en Jordania. ¿Para dónde nos vamos ahora? Listo, me lo voy a llevar más cerquita a un destino tan económico como Colombia, un destino que no tiene una maravilla del mundo, pero según yo, ese lugar debería estar dentro de las maravillas del mundo y es Guatemala. Miren, Guatemala. Guatemala tiene eso mismo, es que van a notar que yo suelo buscar viajes que tengan mucho de un poquito, o sea, un poquitico que tienen muchas cosas. Guatemala tiene ríos color cristalino espectaculares en las montañas, tiene cuevas con una trascendencia maya espectacular, porque los mayas creían que las cuevas eran el inframundo. Tienen unas ciudades hermosísimas como Tikal, tienen volcanes y tienen Tikal, que es la ciudad de los rascacielos mayas. Para mí, una de las 7 maravillas del mundo debería ser esa. Es espectacular, es un país económico como Colombia, la gente también muy amable, es un país muy seguro si estás en las zonas turísticas y estamos cerquita a Guatemala. ¿A cuánto estamos? ¿Como 1 o 2 horas tal vez? ¿Un poquito más? Estamos a unas 2 horitas y media, 3 horitas hasta Guatemala. Yo creo que no es habitual que la gente tenga en su lista, ¿no? La gente se va como a Cancún, a Punta Cana. Son destinos muy Exacto. tradicionales que están bien, pero descubrir esos países que no son tan convencionales, por lo menos para los colombianos, creo que es una gran oportunidad. Claro, imagínate ahora que pues hay tantos rumores de cómo están tratando a los colombianos en México, pues acá tenés un destino con toda esa cultura maya, porque de hecho es la cuna de la cultura maya, es Guatemala. De hecho, los mayas en Guatemala siguen vivos, los herederos de la cultura maya siguen vivos, entonces hay unas cosas muy hermosas. Qué pena a los que no les gusta tanto la cultura, yo vibro con el tema cultural, pero acá aparte tenés maravillas naturales, tenés ciudades espectaculares, volcanes, o sea, es de todo, una mezcla muy linda. Bueno, a ver, tenemos destinos, estamos muy antojados, tenemos destinos en Colombia, en Centroamérica, tenemos destinos en otros lugares del planeta. Hablemos un poco del viajero. Recomendaciones para que quienes estén viajando por estos días en los que los aeropuertos están llenos porque todo el mundo está viajando, en los que es muy congestionado y que deberían tener en cuenta. ¿Qué recomendaciones debería tener alguien de un viajero experto como usted? Miren, en temporada alta se suelen subir todos los precios. O sea, mi primer consejo para cualquier viajero es tratar de evitar las temporadas altas. Si eso se puede hacer maravilloso, si no, pues ya no se puede evitar porque tenemos los días de vacaciones contaditos, ¿cierto? Pero algo que nos puede ahorrar muchísimos costos y muchísimos dolores de cabeza es investigar antes sobre el destino. Muchas veces investigando un poquito te das cuenta, ve, tal museo o tal lugar o tal parque está gratuito tal día que estás por allá de viaje, te estás a ahorrar unos pesitos. Tal transporte, o sea, no siempre hay que coger taxis, a veces los buses, hay países con muy buen servicio público o ciudades con muy buen servicio público
parce, coja el bus que no pasa nada, te va a ir muy bien y te vas a ahorrar muy buen dinero. Claro. O sea, y por ejemplo, el tema de los vuelos, esa flexibilidad un poquitico, de pronto no salir del 24 es muy caro, pero quizás salir del 26 sale mucho más barato. Esa flexibilidad ayuda un montón. Cuando uno va a comprar esos tiquetes a través de las plataformas virtuales, sea de la aerolínea o sea de esas agencias u operadores, intermediadores que ponen como comparativos de tarifas, ¿hay trucos para uno encontrar? Por eso que dicen, no, métase a las 2 de la mañana o póngale no en pesos, sino en en dólares. ¿Hay algún truco para uno poder, no voy a utilizar la palabra hackear, pero sí encontrar mejores precios? Ve, yo te voy a decir yo qué hago, o sea, porque hay muchos mitos que generalmente son simplemente mitos. ¿Yo qué hago? Procuro buscar en estos metabuscadores como Google Flights o Google Vuelos, como Skyscanner o momondo.com. Estas tres páginas son buenas para buscar vuelos, pero lo que yo siempre hago es, después de que busco el vuelo por ahí, me voy directamente a la página de la aerolínea y trato de ver si el precio, incluso muchas veces me he encontrado el precio más barato en la aerolínea que en el buscador, y por ahí voy jugando un poco. Me ha pasado eso también, es yo cierto. creo que, cierto, Sí. es que el tema de que las horas, que tanto tiempo, muchas veces yo inclusive he comprado tiquetes más baratos 2 semanas antes que 3 meses antes. Entonces eso depende de la demanda y de la oferta. Entonces como que no tiene sentido darte un consejo, espera hasta 2 meses antes o esperes hasta último minuto. No tiene sentido porque eso literal, eso es un juego de oferta y demanda. Entonces yo simplemente utilizo los buscadores y voy jugando. Y no hay herramientas que le permitan a uno programar. Oiga, avíseme cuando usted esté a Cartagena por menos de tanto. Ahí va, ¿eso se puede? ¿En serio? Sí, señor, eso se puede en estos metabuscadores. En estos metabuscadores le decís y te manda como los precios. Si el precio bajó, te manda la alerta. Bueno, ya sé que va bajando. A veces incluso se va para arriba. Siempre es un riesgo. A veces se va para abajo y a veces se va para arriba. Uno podría decir que aquí en Colombia a veces los precios son costosos, o desde la experiencia has encontrado que los mercados son un poco, digamos, en vuelos regionales así en América Latina. Ve, Juanma, yo te digo una cosa, hermano. Yo cuando llego a un país donde pago lo que pago en Colombia por un agua, por una gaseosa, por un almuerzo, pues pucha, me sorprendo porque es un país barato. Colombia, créanmelo o no, es un país muy barato, tanto en vuelos como en el viaje en general. Colombia es un país barato. Yo cuando llegué a Perú o a Guatemala, encontrarme precios como los que yo tenía en Colombia, decía, fue pucha, extraño esto porque siempre que salgo del país pague en dólares, pague mucho más costoso. Claro. Bueno, a ver, estamos con las recomendaciones. Volvamos. Entonces, el empacar la maleta, qué rollo. Hay gente que pone cosas y eso no cabe, y 2, 3, 4, 5 maletas, la bolsa, llegan, esa maleta no cabe, entonces la ponen arriba, y es un rollo porque cuando se la pone arriba, entonces no hay cupo, le toca mandarla hacia atrás, se agarra con la señora del lado, o sea, yo siento que a veces se complica mucho la gente en viajar. ¿Cómo hacerse la vida un poco más fácil a la hora de esa relación maleta, familia, vuelo, meterse antes a la fila? Se ríe porque le ha pasado. Vean, claro, total, me ha pasado un montón y bien especial con mi esposa. Vean, somos dos. Entre más viajo, cierto, es que eso suele suceder. Mi esposa al principio era fascinada andando con la maleta a rueditas, que la llevaba súper pesada, 30 kilos, y llegamos a estas ciudades en Europa donde todos son escalas y hágale, cárguelo. Juepucha, eso es muy difícil. Uno aprende a viajar ligero. Ella inclusive aprendió a planificar sus pintas, la ropa que iba a poner, y empezó a coger ropa que le combinara con todo. Entonces ya juega mucho con las pintas y aprendió a empacar mucho más ligero. Definitivamente, si ustedes van a hacerse un viaje por su cuenta, claro, quien paga un tour con todo incluido, con 2 maletas de 30 kilos, empaque lo que quiera. Eso sí, recuerden y tengan mucho en cuenta que uno en el viaje se antoja de comprar sus cositas. Yo no, pero la gente suele antojarse de comprar sus cositas. Entonces siempre deje un espacito en su maleta para cualquier recuerdito, que es chévere. Camilo, bueno, usted es un muy reconocido creador de contenido. Solo en Instagram está por encima del 1.000.000 de seguidores, solo en Instagram. Y seguramente si uno suma las otras redes tendrá un número también muy importante, y eso significa una enorme comunidad contando historias como lo pone en sus redes del mundo de los viajes. ¿Cómo ha sido esta vida suya? ¿Cuál es la historia que hay detrás, mejor dicho, del Camilo Duque viajero y además creador de contenidos?
Pues mira que es bien interesante porque yo soy un viajero tardío, o sea, yo recuerdo haber desconectado los viajes, como que no me apasionaron nunca. Viajaba por la empresa, yo tenía un puesto como director de mercado en una empresa y viajaba a hoteles a paseo manillita, no salía del hotel. Y planificando mi luna de miel a los 31 años, como que conecté con los viajes. Y yo, uy, esto me apasiona y me apasiona demasiado. Y me entregué por completo a mi pasión, la vida me fue cambiando. Yo no estoy viendo la vida que me soñé en ningún momento, fue literal cambiándose paso a paso hasta que esto se convirtió en mi trabajo sin planearlo. Y hoy pues tengo una comunidad muy grande, trato de ser muy consciente y muy responsable de lo que digo en redes y de inspirar a las personas a viajar, que yo digo que usted se puede arrepentir de comprarse una camiseta de marca, muchas joyas se puede arrepentir de comprarlas, pero de un viaje difícilmente se va a arrepentir porque te va a generar recuerdos de por vida. ¿Cuál ha sido el viaje que más recuerda en esta vida? ¿Cuántos años me dijo que llevaba? ¿Ya me dijo cuántos años lleva en este mundo de la creación de contenido? Yo llevo 8 años creando contenido de viajes. ¿Y hace cuánto usted siente que le sonó la flauta? ¿Usted hace cuánto esto se disparó en la comunidad? Porque eso se intenta, pero es que al otro día ya... Bueno. El trabajo de creador de contenido es literal acostumbrarse a la frustración. Y yo comencé y como tenía este bagaje de marketing, siempre como aplicando al tema de ser diferente. ¿Cómo me diferencio de los demás? Porque creadores de contenido de viaje hay un montón, hay miles. Y digamos que al principio, aunque era difícil crecer, como que siempre iba como ganando terreno. Siento que hace 5 años sí exploté un poquitico más cuando llega TikTok en plena pandemia, que me permitió contar historias por medio de video y profundizar en mi forma de narrar eso que me sucedía en los viajes. Siento que ahí sí exploté un poco y ahí sí pude diferenciarme como yo deseaba. Pero qué bueno esto. Y entonces usted empieza este mundo de creación de contenido, y cómo alterna eso con la familia, porque le escuché que tiene su esposa, me imagino que tiene su familia. ¿Cómo es? Porque pues usted, señor, no sé, me imagino que se la pasa viajando todo el año. ¿Cómo hace para que le entre ese permiso? Mira, hay tantos tipos de personas como tipos de viaje, o sea, cada uno tiene su forma de viajar. Yo amo la rutina, o sea, yo amo mi hogar, siempre he sido una persona muy de hogar, entonces siempre fui de irme, pero de regresar, o sea, nunca fue tiempo de viaje completo. Sí, obviamente por mi trabajo hoy me ausento muchísimo, hoy tengo un bebé que mañana cumple 2 añitos y definitivamente pues siento que encontrar ese equilibrio es súper necesario. Este año viajé un poco menos que el año pasado y así voy encontrando como ese equilibrio. También es unir ambos mundos, o sea, no siempre es, a mí me encanta viajar solo, me encanta viajar con mi esposa, me encanta viajar con mi familia, pero es mi trabajo, entonces muchas veces tengo que viajar solo para poder explorar como me gusta explorar a mí y poder contar las historias. Sin embargo, hay muchos momentos donde puedo unir esos dos mundos y se mezclan de una forma hermosa porque yo quiero contagiarle mi pasión a mi hijo también. Claro, ¿cuántos días al año pasa usted viajando? Este año, creo que me corchaste. El año pasado sí fue un número escandaloso. ¿Un porcentaje del año qué? ¿Cuántos meses aterrizó en su casa? Hay temporadas donde literal paso 1 mes y medio sin viajar, pero por ejemplo entre octubre y noviembre estuve 1 mes y medio viajando, o sea, de 2 meses estuve 1 mes y medio viajando. Ahora llego y voy a quedar 2 meses sin viajar, o sea, es bastante irregular. ¿Y el destino que le ha marcado que usted diga, wow? Un destino del que muchas personas temen visitar, que es Uganda. Uganda está en esta parte súper tropical de África y tiene una mezcla interesantísima de estos animales de la sabana, de los animales gigantes de león, elefantes, leopardos, jirafas, pero también tiene una zona súper montañosa que es muy parecida a Colombia, donde encontrás gorilas, chimpancés y un montón de culturas que vivían en la montaña con los gorilas. A mí me encantó ese destino, me marcó, conocí muchas culturas, conocí otra versión de la historia alejada de aquella que nos han contado toda la vida de África. Me marcó, me encantó. Bueno, Camilo, una pregunta para cerrar esta conversación. Una anécdota difícil, de un momento difícil donde usted ha sentido que la cosa se complica, y una que sea divertida. Mira, a mí me encantan los viajes donde uno se sale un poquitico como de la línea turística y me encanta fluir con el viaje y lo que me proponga. En Zambia
en África, en el centro de África, un lugar no tan turístico, terminé conociendo a esas que vende como artesanías y manillas, y me hice muy parcero de él, fuimos amigos, él me invitó hasta su casa, hasta su aldea, todo súper bien y todo, puedo contarte de esa experiencia. Pero el último día yo tenía que probar el African Spirit, que es el licor que toman allá en esta zona del planeta, y proviene de una raíz. Y él me dijo, si quieres te invito acá como a la plaza de mercado. El mercado ya está oscureciendo, ojo. Yo le dije, venga, vamos de una, hágale. Yo ya me voy con mi parcero. El hecho es que cuando ya estaba entrando a aquella plaza de mercado, terminé haciendo que en todos los sentidos de lo que yo conozco acá en mi cabeza de peligroso, lo veía. O sea, estaba muy oscuro, poca luz, muchos borrachos, muchos ebrios, y que efectivamente terminaron hablándome, algunos muy groseros con Adam, que era el amigo que me estaba llevando. Yo sí dije, pues pucha, además, acá no debería estar yo como turista. El único blanco en metros y metros. Claro, se mete usted en un escenario difícil. ¿Y qué es lo más divertido que le ha pasado, Camilo, para cerrar? Uy, fue pucha. Sustos que me han pasado con animales. Una palmada de un gorila cuando lo fui a visitar. Estaba de espaldas a un león. El león se volteó, y no como para atacarme, pero se volteó y yo volteé el plumero gritando. No, me han pasado un montón de cosas con los animales. De verdad, ha sido bien chévere. Es que viajar es una maravilla. Pues Camilo, gracias por guiarnos un poco, por aconsejarnos, por antojarnos de tantos destinos, y obviamente gracias por contarnos también su historia como creador de contenido, como una persona que tiene una enorme capacidad de contar historias y que tiene tantas anécdotas. Gracias por estar en Blue 4.0. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de hablar de lo que me gusta. Un abrazo. Y se nota por la pasión con la que cuenta las historias. Chao, Camilo. Camilo Duque, quien es un muy reconocido creador de contenido. Lo encuentran así, camiloduque.z, en las redes sociales. Seguimos en Blue 4.0. Ya regresamos con Blue 4.